Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo nuestro Dios es bueno. Vamos a tocar el día de hoy un tema importante. Dice, no olvides el desierto, la prueba que define tu bendición. Hay un propósito detrás de tu proceso, ¿ok? Y vamos después a ver qué dice Deuteronomio 8, 1 al 10. Y es algo interesante, amados hermanos, este tema. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en estos últimos tiempos, muchos de nosotros los cristianos y muchos cristianos y que recién están caminando en los caminos del Señor, están más centrados y están más ocupados todo su tiempo en la tierra prometida. Es decir, están preocupados en la bendición, en los milagros, en las sanidades, en la prosperidad, en tener una casa, un carro o todo lo que ellos desean, creyendo que nuestro Dios es el Dios, es el genio de la lámpara maravillosa que yo froto y después me hace favores, y no nos damos cuenta de que muchos de nosotros no queremos pasar por el desierto. En el reino de Dios, el desierto no es un castigo, recuerden bien, sino que es una escuela formativa, es un lugar donde va formándose la persona, y Dios no nos lleva al desierto para destruirnos, sino con el fin de revelarnos quién es Él para nosotros y realmente qué hay dentro de nosotros. Y aquí nos vamos a centrar acerca de la historia del pueblo de Israel, que estuvo acostumbrado y viviendo en Egipto siendo esclavos, pero estaban viviendo y tenían cierto grado de alimentación, pero no eran libres. No eran libres, no eran felices. Y para poder sacarlos a ellos de esa nación tuvieron que pasar el desierto, lo que se convertiría, lo que solamente se iban a demorar 40 días en pasar el desierto. Este pueblo de Israel se demoró 40 años, un día por año. ¿Por qué? Porque en su corazón todavía había incredulidad y había esos deseos que iban contrario a la palabra de Dios. Como hemos visto, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y las rutas se pusieron muy complejas y muy difíciles porque algo había dentro de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo pasó por esta ruta tan larga? Porque para Dios era más fácil sacar a Israel de Egipto y ponerlo en el lugar de la tierra prometida, la bendición. Pero ¿cómo Dios iba a sacar Egipto del corazón de los israelitas? Y ahí es el tema, ahí es el problema, el asunto. Pedimos a Dios muchas veces: Dios, cambia mi situación, Dios, ayúdame en esto, Dios, sácanos de esto y cambia todo lo que estamos viviendo, pero no pedimos a Dios: cambia nuestro corazón. Sin embargo, después renegamos y nos quejamos de Dios. Y el texto que vamos a leer el día de hoy nos lleva en Deuteronomio 8 a un llamado espiritual, a una memoria espiritual, donde Dios nos dice: no olvidemos el camino. ¿Ok? Porque si nosotros olvidamos el camino, quien nos sostuvo en medio de ese camino, nos vamos a olvidar de nuestro Dios y vamos a comenzar a adorar a las instituciones, a las ideologías políticas, a la filosofía de vida, a nuestros propios familiares. Vamos a darle mayor prioridad a eso que a Dios. ¿Y saben qué? Y ahí es cuando nosotros vamos a comenzar a decaer. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte. ¿Ok? Primero para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y luego te sustentó con maná, comida que no conocías tú y ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, y más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie te ha sido hinchado en estos 40 años. Y eso habla
acerca de lo que Dios estaba haciendo con Israel durante estos años. Y nosotros debemos entender que el desierto no es un castigo, que el desierto que Dios nos permite vivir no es en el lugar donde uno va a morir, sino es el lugar donde uno va a descubrir qué hay en el corazón. Dios no quiere sacarnos solo del desierto hasta que estemos en ese lugar de la tierra prometida, sino, como hemos dicho, Dios quiere sacar la inmundicia de nuestro corazón, para que tú y yo podamos estar preparados para recibir su bendición. ¿Por qué? Amados hermanos, tengamos bien en cuenta, muchos nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios no me bendice con esto? ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no me da lo que quiere? Porque cuando Dios te dé, te vas a desviar, y Dios prefiere que tú estés en su reino y en su camino. Aunque muchos tienen el enfoque en este mundo y creen que lo que de este mundo es lo mejor que hay, no, hay mucho más allá en el reino celestial. No nos olvidemos, existe un mundo natural que no es tan real como el mundo espiritual, y el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Así que tú y yo debemos aprender a aferrarnos, a poner nuestra mirada arriba en los cielos y no en la tierra, que esto va a desaparecer. Miren, hay un riesgo actual que todo el mundo ha escuchado de las noticias, que va a suceder una tercera posible guerra mundial, que hay muchos problemas en diferentes lugares del mundo, y hay amenazas de guerra, rumores de guerra en diferentes lugares, y no nos damos cuenta que eso, hermanos, eso es simplemente algo profético que Dios nos está enseñando, que puede suceder, que va a suceder. Te pregunto, ¿tu corazón está preparado para enfrentarlo? ¿Tu corazón está preparado para poder recibir bendiciones de Dios? Tú no puedes entregarle a un niño un auto deportivo para que maneje, un niño de 5 años, porque no va a saber qué hacer con ese auto. Tan igual nosotros, Dios conoce nuestro corazón. Nosotros creemos conocernos a nosotros mismos, pero lamentablemente Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso permite que pasemos por diversas pruebas antes de darte la bendición. Dios quiere saber qué es lo que hay en tu corazón. Dios lo conoce, pero quiere que tú mismo sepas qué hay en tu corazón. Cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas matrimoniales, el esposo y la esposa están con problemas y Dios permitió por algunas malas decisiones, o a veces situaciones que el enemigo pone en las familias o en la mente del esposo o la esposa, y la situación es compleja, difícil. ¿Cuál es la primera palabra que sale de tu boca? Si sale de tu boca, nos separamos mejor o nos divorciamos mejor, es que en tu corazón está eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y Dios quiere que tú mismo te des cuenta qué es lo que hay en tu corazón. Por eso el Señor permitió que Israel pase por el desierto, para saber qué es lo que había en su corazón, si había de guardar la palabra o no. La decisión es nuestra. Por eso en el verso 2, búsquenlo y léanlo. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón. A veces Dios permite ciertas situaciones de prueba para que tú y yo podamos entender qué es lo que tenemos nosotros en el corazón, qué es lo que tú y yo tenemos guardado en nuestro corazón. Tú tienes la palabra de Dios, tienes el carácter de Jesucristo, tienes la vida del Señor, o está todavía predominando tu yo, tu egoísmo, tu egocentrismo, tu concupiscencia, tus deseos carnales y humanos. ¿Te acuerdas de Dios todo el camino en el cual tú te conduces en la vida o no? La decisión es nuestra. Y vamos a definir algunas palabras de que lo que en este párrafo nos enseña, que mandamiento viene del hebreo mitzvah, que no es solo una ley impositiva, sino es una instrucción para la vida. Proviene de una raíz que significa conectar. El cumplimiento del mandamiento conecta al hombre con la voluntad de Dios. Y ese es el mandamiento de Dios, en que tú puedas someterte y obedecer, y solo por defecto te conectas con la voluntad de Dios. La otra palabra es saber y conocer. Dios quería saber y conocer qué es lo que hay en tu corazón. Viene del hebreo yarab, que significa
implica un conocimiento experimental, que tú mismo te des cuenta mediante la experiencia, no solamente intelectual. Y de esa manera Dios conoce a través de la prueba tu reacción, cómo es tu corazón, para que tú mismo te conozcas cómo eres tú en medio de la prueba, en medio de la condición, cómo reaccionas, con miedo, con temor, con duda e incredulidad, o con confianza y seguridad que tú sabes que Dios va a cumplir su palabra y Dios va a obrar conforme a su palabra, y Dios te va a sacar de ese lugar donde tú a veces te has metido, o donde el enemigo permitió que tú elijas mal. Y la palabra maná, que viene del hebreo manhu, que literalmente significa ¿qué es esto? O sea, la bendición de Dios, el maná que Dios proveyó, significa ¿qué es esto? Y etimológicamente subraya la dependencia total. Algo que Dios no tiene nombre ni antecedente humano, sino que proviene directamente de los cielos. Algo que Dios proveyó, algo que Dios dio. Y Dios dijo, el maná, ustedes iban, cada mañana iba a caer como lluvia, y ustedes iban solamente a guardar por el día, no de un día para otro. La condición era que ellos deberían depender de Dios todos los días, con la bendición de Dios, para que exista una dependencia de Dios y no una independencia como muchos quieren. Y la palabra maná también viene de lo que dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, o sea, de las circunstancias humanas, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios, de lo corazón de Dios. Eso es lo que nos va a sostener y sustentar en este mundo. Amén. Y el otro es castigar. Viene del hebreo yazar, el versículo 5, que dice que la palabra de Dios, cuando nosotros estamos pasando por un momento de disciplina o de prueba, no implica una tortura, sino es una instrucción moral y disciplinaria correctiva, con la finalidad de expresar, que Dios pueda expresar como un padre amoroso a su hijo, con la finalidad de que este muchacho crezca. Muchos confundimos castigar con destruir la vida. Agarramos un palo con un clavo y así yo corrijo a mi hijo. Ese no es castigar, ese es destruir. Dios no nos castiga de esa manera. Dios nos corrige con su amor y permite que nosotros reflexionemos y nos podamos dar cuenta de lo que estamos haciendo en esta vida. Amén. Así que vamos a ver. A modo de introducción, vamos a ver cuál es el propósito de la prueba, por qué Dios permite. Ya hemos visto varias veces por qué Dios permite, pero ahora vamos a ver bajo este contexto que hemos leído de Deuteronomio 8, 1 al 10, vamos a ver, Moisés le dice al pueblo, le dice, acuérdate de todo el camino. En la vida cristiana, la memoria es un arma espiritual porque la palabra te lleva por defecto a la santidad. Miren, nosotros la memoria recordamos el camino en el cual nos mantiene en santidad, recordamos el camino. ¿Por qué es importante la memoria? Porque me permite recordar la palabra de Dios, y la palabra de Dios me va a mantener en santidad y me va a mantener en confianza y seguridad, porque solamente la palabra de Dios me dice que Dios está conmigo, que yo no estoy solo. En medio de la soledad, en medio de la prueba, Dios me dice, yo extiendo mi mano derecha para sostenerte y mantenerte. En medio del dolor matrimonial, Dios está para restaurar. En medio de la soledad, ahí está el Señor. En todo momento. Entonces, la memoria es importante porque hay una intencionalidad divina. Y Dios le dijo, acuérdate de todo el camino, de su palabra, de sus mandamientos, de esa relación y conexión con Dios. Es que Dios tenía una intención, la intencionalidad de la palabra de Dios. Dios afligió e hizo tener hambre al pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito? A veces esto puede sonar un poco duro, un poco perverso y malo, pero esta aflicción tiene el propósito de muchas veces humillar el orgullo humano. Somos orgullosos, amados hermanos. Tenemos un poco más de dinero, o tenemos más títulos, o tenemos mayor prosperidad, o todo nos va bien y se nos sale el pecho, se nos agranda y después nos convertimos en que somos seres casi angelicales con plumas. No, y Dios tiene que tratar con el orgullo nuestro porque somos humanos y somos orgullosos. ¿O no? Hombres y mujeres por igual. Así que Dios
tenía que hacer que la gente pueda recordar la palabra para no depender de sus fuerzas, sino que puedan depender de la promesa, del mandamiento de Dios. Y en ese sentido estaba humillando el orgullo de las personas. Aunque muchos se quejaron y dijeron mejor era morir en Egipto, ahí uno se daba cuenta que en el corazón todavía estaba Egipto, esa nación de esclavitud, esa nación que la Biblia se refiere como si fuera el mundo. Ese corazón perverso todavía estaba aferrado a ese mundo. Y era importante examinar como un termómetro. Dios dice, para saber lo que había en tu corazón. La crisis no crea la maldad. Una situación difícil no genera una maldad, ni pone maldad en tu corazón, sino que sabes que es como un termómetro. Saca a luz lo que hay en el corazón. Cuando tú estás bajo presión y bajo crisis, es cuando tú manifiestas lo que realmente tienes en tu corazón. Si tú tienes un corazón rendido a Dios, lo primero que vas a hacer, vas a orar, vas a humillarte, vas a buscar la palabra de Dios y vas a adorar a Dios. Cuando hay todavía orgullo en tu corazón y todavía predominas tú, te vas a quejar, vas a renegar, ¿cómo es posible? Y vas a insultar a Dios y te vas a apartar de Dios, porque tú vas a echarle toda la culpa a Dios de lo que te sucede. Y algunos se quejan, por Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Cuántos años tenía la mamá? 80, 90 años. Es normal que los padres partan primero. No es normal que los hijos partan antes que el padre. ¿Ok? Así que Dios permitió que este pueblo pase por el desierto para saber qué había en su corazón. Como un termómetro, el desierto es como un termómetro. Saca luz, en la crisis es como un termómetro. Saca luz lo que realmente tú tienes en el corazón. Si estás en la escasez, te quejas, tu corazón aún no ha aprendido a confiar en Dios. La prueba de esto nos permite saber qué realmente tengo yo en el corazón. Cuando tengo abundancia me olvido de Dios. Cuando tengo escasez me reniego de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? En Corintios capítulo 10, verso 13, dice, y busquen en sus Biblias, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nunca va a permitir que tú seas probado o que tú seas llevado al desierto y seas sometido a prueba más de lo que tú puedas soportar. Es decir, hasta donde Dios ve que tú puedes soportar y estás capacitado y Dios te ha capacitado, hasta ahí Dios permite que tú seas probado, más no. Y entonces, ¿por qué hay algunos que se rinden? Porque hay algunos que todavía no quieren confiar en el Señor. Dios nunca permite una prueba que tú no puedas pasar ni soportar. Inclusive el diablo tiene que pedirle permiso para tentarte. Y Dios le dice, hasta ahí nomás. Y eso lo vemos en el libro de Job. ¿Ok? Así que ninguna tentación es extraterrestre, es angelical, no. Toda es humana y nosotros podemos pasarlo. Así que, amado hermano, ten confianza y ten la seguridad de que Dios siempre le pone un alto al enemigo. El enemigo pidió permiso cuando fue a tentar a Job. Y vamos a ver en Lucas 22, 31 al 32 un ejemplo bíblico que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás ha pedido por ti. Satanás, amados hermanos, Dios no va a permitir que tú pases mayor problema, mayor dificultad de lo que tú puedas soportar. Así que el camino del cristiano es seguir adelante, es triunfar, es salir adelante en Cristo Jesús, tomado de Él. Así que, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Eso es lo que debe cambiar. Si hay maldad en tu corazón, eso es lo que debe cambiar. Jesucristo es poderoso para hacer la obra. Solamente Jesús puede cambiar nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Y este pueblo estaba saliendo de Egipto. Y Dios quería probarlo, tenía que probarlo en el desierto para saber qué había, qué intenciones había en el corazón. ¿Ok? Y ahora vamos a ver
¿Hubo un sustento sobrenatural en el desierto? Sí, Dios proveyó maná del cielo. Un maná que simboliza para nosotros como la palabra de Dios. Y estos milagros son maravillosos y deben ser constantes en nuestras vidas. El maná significa, ¿qué es esto? Es una comida que tú no conocías. Y Dios tiene forma de bendecir nuestras vidas que muchas veces no están en nuestros planes o no están en nuestros libros de economía o en nuestros trabajos, o no está lo que nosotros hemos pensado cómo vamos a recibir bendición si invertimos en esto. No. Dios tiene su forma de bendecir, y la bendición de Dios muchas veces actúa en contra de nuestra lógica humana. Es la provisión que viene directamente de la boca de Dios, de su palabra, y no es muchas veces a la lógica nuestra humana. La palabra de Dios es suficiente. Y dice la palabra en Éxodo 16:4 acerca de esto. El maná, que significa, ¿qué es esto? Es una provisión de Dios que va de acuerdo a la palabra de Dios, que constantemente tú y yo debemos creerle a la palabra de Dios. No creer solamente en Dios, sino creerle, estar de acuerdo con lo que Él dice. Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y Dios quería que el pueblo aprenda a confiar en el Señor. Y ese pan, si tú guardabas de un día para otro, empezaba a podrirse y empezaba a descomponerse. Dios quería para ese día nada más. Y eso significaba que la gente iba a tener una dependencia en fe totalmente en Dios. En medio de la prueba, tú diariamente debes aprender a depender de Dios. Todos los días debes arrodillarte, levantar las manos y decir, Señor, entrego mi familia, entrego mi esposa, entrego a mis hijos, entrego mi trabajo, y todo está en tus manos. Todos los días tú debes aprender a depender de Dios, y no es por lo que tú has hecho o has logrado en la vida, sino por lo que Dios permitió que tú puedas alcanzar y lograr. Todo es por gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra en Mateo capítulo 6, verso 30 en adelante, léanlo. Dios es el que nos provee. No nos afanemos. Y aquí Dios siempre nos enseña a depender de Él cada mañana. Mateo 4:4 nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre necesita no solamente llenar el estómago, sino llenar el corazón del pan de Dios, del maná del cielo, de algo que realmente da vida, y es Jesús. Eso demostró Jesús cuando fue tentado. Le dijo bien claro, no es suficiente la comida, o no es todo la comida, sino lo más importante es estar alimentado de lo espiritual. Y el segundo milagro que pasó también es que la ropa de ellos no envejecía. Imagínense que estaban caminando durante 40 años y el calzado y la ropa no se rompió, no se envejeció. Imagínense, es una duración de una tela increíble. Y esto nos habla que la gracia de Dios es preservadora. ¿Qué es gracia? Es recibir algo que tú no mereces. Tú no mereces ser bendecido, pero su gracia, ese regalo de Dios, preserva lo que tú tienes. Algunos pueden decir, no, pero mi auto ya tiene 5 años, ya quiero cambiarlo. ¿Y se dañó? No sé por qué, pero está como si fuera nuevo. Gloria a Dios. La gracia de Dios preserva las cosas. Hay cosas que sí Dios te dice, sácalo, cambio. Si no lo usas, cámbialo o regálalo o bendice a otro. Pero tú te das cuenta, hay cosas que tú tienes y tiene años y todavía se mantiene ahí. Es por la gracia de Dios que preserva las cosas en la actualidad. Así como Israel caminó en el desierto, su calzado, imagínense, 40 años y un calzado no se gastó. Y la ropa no se gastó. ¿Ok? A veces, amados hermanos, nosotros nos enfocamos en lo que tenemos estas cosas hoy y vemos la necesidad no existente, sino una necesidad fantasiosa, y decimos, lo que el televisor dice, sí, yo necesito esto, yo necesito lo otro, yo necesito cambiar esto, cambiar lo otro. No, amados hermanos, Dios nunca detiene su gracia y permite que las cosas se malogren, sino Dios permite que se preserve en el tiempo.
para la gloria de su nombre. Nehemías 9:21 nos dice lo siguiente. Y aquí comprueba lo que decía. Y dice, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron falta, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, dice Nehemías. Y Nehemías recuerda ese milagro a los que estaban construyendo los muros de Jerusalén. Y siglos después, él habla de esto y empezaron a adorar a Dios. Muestra que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no solamente provee algo nuevo, sino que también hace que preserve en el tiempo lo que Dios te ha provisto. Y Dios puede hacer que lo poco también que tú tienes en tu alacena te pueda rendir por mucho. No, pero yo solamente tengo 1 kilo de harina, y después te das cuenta que has hecho inclusive hasta tortas, queques y todo lo demás, y todavía sigue en el tiempo. Es porque la bendición de nuestro Señor Jesucristo se preserva en el tiempo. ¿Y qué más? ¿Qué más pasaron estos israelitas en el desierto? No solamente Dios les proveyó maná, un alimento diario, la confianza y la provisión diaria, sino que también la ropa y el calzado no se envejeció, pero también le dio salud divina. ¿Por qué? Porque ni el pie se te ha hinchado, le dijo el Señor. Es decir, amados hermanos, que ellos empezaron a caminar y no hubo enfermos. Porque también en Éxodo 15 dice que Jehová es nuestro sanador. Dios es el Jehová Rafa, el Dios Rafa, el sanador. Amén. Así que Él, en todo el camino que tú camines, tienes que aprender a confiar que Dios también es un sustento en sanidad, en salud divina. Él nos puede proveer la salud divina. Si estamos enfermos, oramos al Señor. No estoy diciendo que no pueden ir al médico. Vayan al médico. Respeten la receta, vayan al esto, pero siempre oren. La oración es mucho más poderosa, y el que conoce mejor nuestro cuerpo no es la ciencia médica, sino es nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Ok? Así que ninguno en el desierto estuvo postrado, porque Dios era el sanador. Por lo tanto, hermanos amados, no solamente el hombre vive todo lo que ingresa por su boca, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Y si tú y yo tenemos la palabra de Dios, tenemos la vida, la fuente de la vida. Aunque el pan físico nos haga falta, tenemos la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Y ahora, estamos hablando de lo que estaba en ese proceso del desierto. O algunos podemos pasar ese proceso en el desierto. En el verso 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Acá hay una muestra de paternidad del Padre Celestial. Nosotros a veces castigamos a nuestros hijos y lo disciplinamos con vara a veces, como dice Proverbios. ¿Por qué? Porque en el corazón del muchacho está la necedad, y la vara, dice Proverbios, la apartará de ella. O sea, nosotros cuando vemos al niño cuando nace, no le enseñamos a portarse mal, sino a portarse bien. No sé si se han dado cuenta. Tu hijo por defecto se va a portar mal. ¿Qué haces? Lo disciplinas, le corriges, le enseñas qué es lo que tiene que hacer bien. Y muchas veces nosotros debemos instruir con corrección. Un padre forma a su hijo, y la instrucción perfecta y la mejor instrucción que un padre o una madre puede dar a sus hijos es con el ejemplo. Ustedes van a disciplinar con el ejemplo. Nuestro Dios demostró a ellos que Dios era poderoso, y ellos debían seguirle a Dios y los mandamientos y las instrucciones. Y la instrucción de Dios con corrección es poderoso. Y muchas veces nosotros vamos a sentir que cuando nos castigaron y nos encerraron al cuarto, o nos dieron una tunda, y decimos, no, que son malos, pero no nos damos cuenta que eso tiene un propósito. Si sentimos pesado el trato de Dios, nos debemos gozar, porque eso confirma que nuestro Dios nos considera a nosotros y somos hijos de ese Padre Celestial. Porque si no fuéramos sus hijos, no castigaríamos. Nosotros no castigamos ni corregimos a los hijos extraños. Pero si son nuestros hijos, los disciplinamos, porque son nuestros herederos, y ellos van a llevar la herencia que nosotros le vamos a dar, o van a llevar el conocimiento que nosotros le vamos a entregar. Y ellos van a ser responsables de decir, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó. Por eso Dios nos instruye con la corrección conforme a su palabra. Y nosotros vamos a llevar su palabra. Miren,
Un ejemplo para que podamos entenderlo mucho mejor. Y una de las formas en la cual Dios manifiesta su amor y su misericordia es como, imagínense que ustedes tienen a su niño pequeño, tiene 3 años, y la pelota grande se va a la pista. Y ustedes ven al niño que está corriendo a la pista, corriendo porque la pelota se le fue, y viene un auto a 80 kilómetros o 100 kilómetros por hora. Y ustedes ven, ¿y qué hacen? Le dicen, van corriendo al niñito, le dicen, niñito, ¿sabes qué? Por favor, date la vuelta, no vayas. ¿Qué va a hacer el niñito? Va a correr. ¿Qué haces tú? Lo agarra de la ropa o lo agarra del brazo y lo jalas con fuerza. Y el niño va a pensar, mi papá no me quiere, ¿cómo me arranca del brazo? ¿Cómo me jala tan fuerte? ¿Por qué tan malo es? No, simplemente esa fue una reacción de protección del padre hacia su hijo. Muchas veces no vamos a entender por qué el padre reaccionó así, pero simplemente tú y yo debemos aceptar que fue con un propósito eterno. Y la primera forma es instruir con corrección. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a tener a veces un azote si somos hijos de Dios. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y Proverbios 3:11-12 dice, no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y eso es algo maravilloso. Es una confirmación de identidad, que somos hijos de Dios. Gocémonos. Y hay un propósito en eso, un para qué. Para que tú y yo no nos perdamos cuando Dios nos dé abundancia de conocimiento, o abundancia financiera, o abundancia en salud. Aunque tengamos 90 años, estemos bien fuertes, cualquier tipo de abundancia, tú y yo no digamos, eso fue por mí, sino que aprendamos a decir, gracias a mi Dios, a mi Señor Jesucristo, que me sostuvo y me mantuvo, tengo todo esto. Amén. Ese es el propósito de la disciplina, una dependencia, y que yo no me pierda del camino de la verdad. Amén. Muy bien. Vamos a ver que hay un peligro cuando la tierra es abundante, cuando estamos en abundancia. Sí, a veces hay peligro. Cuando nosotros hemos sabido crecer en abundancia, gloria a Dios. Cuando no, a veces la abundancia financiera nos vuelve locos. Como ustedes han visto en Perú, yo he visto muchos jugadores de fútbol que fueron sacados de la pobreza, fueron puestos en un lugar donde hay abundancia y se perdieron. Totalmente se perdieron. Hay muchos testimonios, gente en muchas partes de Hispanoamérica, inclusive de Europa, de que se perdieron con la sobreabundancia. Nuestro Dios es un Dios de sobreabundancia. ¿Okay? El verso 7-10 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada. Imagínense la bendición de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Por la buena tierra que Dios te habrá dado. Y a veces esto es un peligro, a veces sí, a veces no. Pero muchas veces nosotros, que a veces no sabemos, por eso es importante que Dios pruebe nuestro corazón para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios nos promete que nos va a llevar a esa tierra, a esa buena tierra de bendición, donde fluye leche y miel, donde hay metales preciosos, donde yo puedo ser prosperado, o donde Dios me bendice y me puede sacar de repente, si no me he metido en ese lugar, Dios no puede sacar de aquí. Pero hay un riesgo. Muchas ocasiones la abundancia puede causar, tal vez no el asistir, pero sí una amnesia espiritual. Que yo me olvide de la mano de Dios, que yo me olvide de dónde Dios me sacó, que yo me olvide de dónde Jesucristo me levantó, cómo Él me sanó, cómo Él me libertó. Yo me olvide de los milagros que Él hizo con mi vida, y puedo tener una amnesia, puedo participar de repente en la iglesia, puedo asistir en la iglesia vía Zoom o vía presencial, puedo estar estudiando la palabra o leyendo la palabra por obligación a veces, pero el riesgo de ser sobreabundante es que yo tenga una amnesia espiritual, que yo me olvide de lo que Dios hizo. Amén. La tierra prometida en el verso 10 dice, comerás y te saciarás.
la tierra de la saciedad. El peligro no es el hambre, sino que es la saciedad. Que ya tenga sobreabundancia, saciar mi estómago. Y cuando el estómago está lleno, muchas veces el hombre tiende a olvidarse de que fue Dios quien abrió el camino o quien abrió la fuente de nuestra bendición. Ese es uno de los riesgos, la amnesia espiritual. Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Todos los días tú debes ser agradecido, y la gratitud no es una opción, sino simplemente es decirle a Dios de manera diaria: gracias a Dios por la protección de esta bendición y porque tú eres nuestro Dios. Muchas veces nosotros, cuando somos bendecidos, convertimos nuestro trabajo o nuestro negocio o la provisión, lo convertimos en un ídolo, y es ahí el error también, el riesgo que uno tiene. Cuando yo soy agradecido por lo que tengo, Dios empieza a proteger y a bendecir. El ser agradecido es reconocer que todo lo que tenemos proviene del Señor por amor a nosotros y especialmente por amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? En Deuteronomio 8, 11 al 14 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y después dice: no sea que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón. Más adelante en los versículos dice eso: se enorgullezca y digas: por mí he logrado alcanzar todo esto. Proverbios 30, 8 al 9 dice, una de las partes, voy a tomar algunos fragmentos, dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Ese es el riesgo de ser prosperados y bendecidos. Una amnesia espiritual que diga: todo esto yo lo he alcanzado por mí, todo esto yo lo he logrado por mí. ¿Y saben quién tenía temor de perder las bendiciones? Era Job. En el capítulo 13, ustedes van a leer, no recuerdo el versículo, decía: el temor que me espantaba me ha acontecido, no tuve paz, no tuve tranquilidad, y eso me ha sucedido. Es decir, que cuando tú eres prosperado y si te acompaña el miedo de perderlo todo, es porque tú crees que tú lo has alcanzado y que no ha sido la bendición de Dios, y entonces tú estás creyendo que lo que tú tienes, eso lo vas a perder. No, aprende a confiar en que Dios es el proveedor. Dios nos prometió la tierra donde fluye leche y miel, y cuando estás en esa tierra, no tengas amnesia espiritual. Aprende a recordar de dónde Dios te sacó, cómo Dios te proveyó, y esa saciedad que vas a tener, que no sea una fuente de olvido de Dios, sino que sea una fuente de gratitud y agradecimiento. Dios, gracias porque tengo comida. Dios, gracias porque tengo vehículo. Dios, gracias porque tengo señal de internet o suministro de agua, de luz, de gas. Todas las cosas, todos los días ser agradecidos que Dios es la fuente de nuestra bendición. Así que si pasamos por el desierto de nuestras vidas, no es porque Dios nos quiere destruir, sino porque Dios quiere que nosotros entendamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Así que la iglesia, hermanos amados, la iglesia amada en el Señor, el desierto no tiene fecha de vencimiento. No es que yo pasé y listo, no. Dios muchas veces va a permitir que tú pases el desierto porque hay áreas de nuestra vida que todavía tienen que ser pulidas. ¿Ok? Pero ¿saben qué? La tierra prometida solamente viene a nuestras vidas cuando nosotros tenemos una actitud de obediencia constante, diariamente. Yo soy obediente y agradecido con Dios de manera diaria. Ahora yo quiero hacerte 3 tipos de preguntas. ¿Estás pasando por un desierto el día de hoy? ¿Tienes problemas, dificultades? No reniegues, no te quejes, no tengas ese corazón quejoso, resentido social. No, Dios está probándote para poder promoverte, para poder darte más. Dios está permitiendo que pases eso. Y uno de los escudos más grandes que tú tienes es el tener corazón agradecido. La gratitud es un escudo. ¿Ok? Así que, hermano, reconozcamos que el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, es la provisión de todos. Y hoy es el día de decidir si estamos en el desierto, renegar
o ser agradecido, porque Dios nos quiere promover. Cuando yo paso por esa dificultad y Dios ve mi corazón y yo veo mi corazón que está preparado para recibir más ingresos financieros, gloria a Dios, porque sé que no me voy a alocar y no me voy a centrar en mí, sino va a ser para bendecir la iglesia y bendecir a los demás. Y también la otra pregunta es, ¿estás viendo la provisión del maná? Es decir, que estás viendo la provisión de Dios que está de manera constante proveyéndote, bendiciendo tu manera intelectual, tu corazón, tu espíritu está siendo más fortalecido. Agradece a Dios porque es algo sobrenatural. Si estás viendo, ¿cómo es posible que yo pueda tener más conocimiento? ¿Cómo es posible que yo esté trayendo más gente al camino del Señor? Agradece porque Dios te está proveyendo un corazón de Jesucristo. Y la tercera y última pregunta, ¿estás entrando en tu temporada de abundancia? Cuidado, no dejes caminar en sus mandamientos ni de temerle a Dios. No olvides de tus raíces espirituales. Amén. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos ha puesto al día de hoy. Amén. Así que esta corta reflexión simplemente es, hermanos, para que tú y yo, en medio de la prueba, no nos quejemos, sino que aprendamos a ver nosotros mismos qué hay en nuestro corazón. Esposo, esposa, ¿qué hay en tu corazón en relación con tu esposa o en relación con tu esposo? Hijos, ¿qué hay en tu corazón en relación con tus padres o padres que hay en relación con sus hijos? Trabajadores o dueños de empresas, ¿qué hay en su corazón? Hermanos de la iglesia, ¿qué hay en nuestro corazón en relación con Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué produce nuestro corazón en medio de la prueba? Aprendamos a depender de nuestro Señor y aprendamos a vivir de acuerdo a su palabra. Vamos a orar y vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Dios, te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo poderoso. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, si estamos sometidos en el desierto, Dios, para que sepamos cómo manejar la gloria, la bendición tuya, cómo conducirnos correctamente en este mundo y no quejarnos, sino ser agradecidos. Y que nunca nos olvidemos, Dios, que nuestra vida depende totalmente de lo que sale de tu boca y no de nuestra capacidad ni de nuestras fuerzas. Que podamos depender totalmente de ti porque tú eres nuestro proveedor y tú eres nuestro Dios. Padre, y si hay alguno que tiene en su corazón a veces quejas, a veces murmullo o a veces está renegando y no puede salir de eso por la situación física que está, Señor, oro por su sanidad y que, Señor, su corazón sea transformado en un corazón agradecido, en un corazón sano, Dios, para que pueda darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén, amén. Y sea el Señor liberándote de toda influencia demoníaca y satánica. En el nombre de Jesús, aleluya.